Nuestro tema de hoy, inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un método, una herramienta que te va a servir para controlar tus emociones ante cualquier situación, por difícil que ésta sea. La inteligencia emocional es un tema que no es fácil de adquirir porque no está de manera masiva en la academia. Tampoco es hereditaria, no se transmite. Solamente con disciplina y constancia tú puedes ir ganando esta herramienta en tu diario vivir. Tiene grandes beneficios porque te da madurez personal, familiar, laboral, te mejora la toma de decisiones, te ayuda a resolución de conflictos. Es una herramienta muy, pero muy válida para mejorar tu actitud ante los demás. Para tener inteligencia emocional se requiere de varias claves que yo te quiero enseñar. La primera es que tú conozcas muy bien tus emociones, tus comportamientos ante situaciones difíciles, complejas y también felices. La medida en que tú te conoces y sabes cómo reaccionas ante la pérdida laboral, la pérdida de un familiar, una relación afectiva difícil, una quiebra o cualquier situación que genere en ti inestabilidad, en esa manera en que conoces cómo es tu emoción, vas a poder controlarla. Así que la primera clave que te quiero enseñar es: hay que conocerse, hay que ser muy crítico para admitir si mi manera de actuar frente a una situación es la correcta o no. Si mi manera es de rabia, de mal genio, de agresión, entonces debo ser tan crítico para poder llegar en algún momento a cambiar esa actitud por otro tipo de acciones y de reacciones. La segunda clave que te quiero dar para ganar inteligencia es que conozcas a las personas con las cuales tú convives. Si tú conoces en tu medio de trabajo con quiénes estás trabajando y cómo reaccionan, cómo son las actitudes de tu jefe, cómo son los comportamientos de tus compañeros, cuáles son sus emociones, tú vas a tener un mayor control de la situación cuando ella es desfavorable. Igual sucede en tu vida familiar. Si tú conoces muy bien las reacciones de tu pareja, pues tú vas a tener el control para hacer reclamaciones o solicitudes de manera adecuada y no agrediendo, chocando. La tercera clave que te quiero enseñar es que antes de reaccionar y hablar, escuches. Las palabras tienen un poder y son altísimo el poder que ellas tienen. Por lo tanto, escucha y piensa antes de actuar y de hablar. Porque sucede que nosotros cuando estamos enojados, de mal genio, cuando hay una situación difícil, reaccionamos y decimos sin medir todo lo que estamos diciendo. ¿Y qué nos sucede? Que después, cuando la situación pasa, es que nos damos cuenta de todo el daño que hemos causado. Así que no lo olvides. Primero piensa para hablar y actuar. Escucha, aprende a escuchar antes de reaccionar ante una situación. Otra clave que te quiero enseñar es: evalúa y analiza el entorno. No todas las situaciones son aptas para pedir un aumento de salario. No todas las veces podrás hacer que tu pareja ceda ante requerimientos o solicitudes. Por eso analiza cuál es el mejor momento, cuándo están las condiciones dadas para que tú puedas pedir las cosas de manera que no agredas y que se te dé el resultado que estás esperando, que sea positivo. Otra clave que quiero enseñarte es que vive cada situación como es. ¿Qué te quiero decir? No juzgues, no te dejes llevar por lenguaje no corporal, por gestos, por expresiones, por miradas, porque tú eres el que está armando allá en tu cabeza una situación que no se ha dado. Nosotros los seres humanos tenemos mucho lenguaje no corporal que muestra signos de agresión, de reacción, de disgusto, y no es lo que estamos pensando. Entonces no tienes por qué levantar juicios. Trabaja con lo que te están diciendo y como la situación te está dando. No te pongas a generar juicios donde no los hay. Rodéate de personas positivas. Cuando tú te acostumbras a estar con personas negativas, todo el tiempo vas a estar quejándote, peleando, agrediendo, sintiendo desesperanza. Cuando tú, por el contrario, te rodeas de personas positivas que tienen diferente manera de ver la vida, tú te contagias de esa energía y entonces tu inteligencia emocional y mental va a ser mucho más fuerte. Rodéate de buenas personas. Piensa antes de actuar y no te dejes acalorar.
No tienes por qué desesperarte, angustiarte, llorar ante las situaciones. Tienes que aprender con este método a tratar de hacer una remembranza de las situaciones. Si tú ya has tenido situaciones de duelo por pérdida de familiares o por pérdidas laborales y vuelves y te enfrentas nuevamente a esa situación, recuerda cómo la asumiste la última vez para que intentes asumir una situación, una actitud, un comportamiento diferente. Si tu actitud fue de agresión, maltrato, gritar, botar, intenta otras técnicas. ¿Qué tal si en vez de pelear o reaccionar, guardas silencio? ¿Qué tal si pospones la situación o la decisión? Mira, cuando hay una situación acalorada, para discutir se requieren de 2 personas. Si tú estás negociando o tratando de negociar con alguien y ese alguien no quiere ceder en su posición, estás perdiendo el tiempo. No te desgastes, no gastes energía, no te enfermes, no te deprimas. Eso no va a llevar a ningún resultado. Mejor pospon la situación, aléjate, camina, respira profundo y da tiempo para que la situación se enfríe, para que la situación se disperse y tú seas capaz de asumir otros comportamientos. Te vas a dar cuenta que el resultado va a ser mejor, porque en ese momento has controlado la situación. Tener inteligencia emocional hace que muchos te vean como un ser humano superior emocionalmente y mentalmente. Entonces te arma de una coraza para que no todo el mundo te agreda, porque todos saben que vas a reaccionar de mejor manera. Por eso es tan difícil adquirir la inteligencia. Solamente a través de la constancia día a día. Es un método que no tiene fin. Todo el tiempo te estás autoevaluando y mirando cómo cambias tus actitudes. No se trata de no sentir ni de no manifestar emociones. De lo que se trata es de controlarlas y de dominar situaciones. ¿Para qué? Para que los resultados sean óptimos, para que los resultados sean como tú los estás esperando. Tener inteligencia emocional te va a ayudar a que tú valores mucho más las situaciones de la vida. Te va a quitar tanto acelere, estrés o angustia, porque cuando tú tienes inteligencia emocional aprendes que las cosas no son graves, que cuando tú tiras, gritas, botas, peleas, no había necesidad de eso, porque eso llevó a que tú gastaras tensión, te enfermaras, te bajaras las defensas, no comieras, no durmieras, te angustiaras y te indispusieras con otro. Si lo hubieras manejado de otra forma, el resultado sería mejor y no tiene la consecuencia de toda esta cadena que has generado de cansancio para tu cuerpo, de fatiga, de estrés, de depresión. Así que te invito a que desde ahora empieces a adquirir este método en tu vida. Si este video te ha gustado y te es útil, suscríbete a mi canal y compártelo con muchos otros. Te espero hasta un nuevo video. Gracias.